Continuamos aquí en el programa y ahora vamos a hablar acerca de, de un problema del que fuimos víctimas muchos peruanos. Vamos a hablar acerca del síndrome de Guillain-Barré y para hacerlo nos acompaña nuestro amigo ya de la casa de A Diario, el doctor Marco Almeri, especialista de la salud y cardiólogo clínico. Doctor Almeri, ¿cómo está? Bienvenido a Diario. Buenas tardes a usted y también a todos los televidentes. Doctor, el síndrome de Guillain-Barré fue un problema que nos preocupó hace algunas semanas en nuestro país. Todos estamos muy alerta acerca de este síndrome. ¿Nos podría explicar qué es el síndrome de Guillain-Barré, doctor? ¿Cómo no? El síndrome de Guillain-Barré, tuvimos una epidemia acá nomás en mayo-junio, sí, hace 4 meses más o menos, provocando la muerte de muchos peruanos. Nosotros como país solemos tener los cuadros de Guillain-Barré durante el año, unos más o menos aproximadamente unos 300 casos anuales, de manera que somos una zona endémica que siempre está teniendo estos casos. Por tanto, deberíamos de estar preparados para no ser sorprendidos y para que ningún peruano más muera con esta enfermedad. ¿Qué cosa es el Guillain-Barré? El Guillain-Barré es una enfermedad en la que nuestro cuerpo fabrica unos anticuerpos que terminan atacando a nuestros nervios. ¿Pero cómo así? Pasa que cualquiera de nosotros, usted, yo o usted, si tuviéramos alguna infección respiratoria o digestiva, ¿no? Ya me estamos hablando de una faringitis o una diarrea. Si tuviéramos esa enfermedad, nuestro organismo fabrica inmediatamente un sistema de defensa llamados anticuerpos. Estos anticuerpos tienen que terminar de liquidar, matar a todos los virus o bacterias que ingresen a nuestro cuerpo y que estén provocando dicha faringitis o dicha diarrea. Lo normal es que nuestros anticuerpos terminan de liquidar a esas bacterias en más o menos una semana. Y después de eso lo que tiene que ocurrir es que nuestro organismo tiene que apagar esa respuesta. Es decir, dejar de fabricar dichos anticuerpos. Pero en 1 de cada 100.000 peruanos no se apaga. Es decir, sigue fabricando los anticuerpos y esos anticuerpos, al no tener bacterias que atacar, van a los nervios de todo el organismo, pero fundamentalmente al de los 2 miembros inferiores y a los 2 miembros superiores. ¿Y qué le hacen a los nervios? Bueno, no los matan, solamente les quitan la cubierta externa, la capa externa de la neurona. Y por eso lo inhabilita, pero no lo mata. Entonces el nervio, la neurona, no cumple función. Y por esa razón es que lo primero que aparece es debilidad de los 2 miembros inferiores. La persona siente hormigueo, entumecimiento y debilidad. No puede ponerse los zapatos, no puede subir las escaleras, no puede ponerse los pantalones. ¿Por qué? Porque hay debilidad de los miembros inferiores, que es un signo característico. Pero ojo, eso no es... no requiere mucho tiempo para presentar esos síntomas. Eso le iba a preguntar, esos síntomas preocupantes que nos menciona, ¿después de cuánto tiempo de que ya uno padece este síndrome se presenta? Claro, fíjese, la persona puede llegar a fallecer en solo 5 días. Entonces, de un día para otro, el paciente empeora, ¿no? Es decir, si empezó con debilidad en la planta de los 2 pies, al día siguiente seguramente ya es la pierna o el muslo, es decir, va aumentando. Si empezó en la mano, pasó al brazo, al antebrazo y llega al tórax. El problema es cuando llega al tórax. ¿Por qué? Porque acá tenemos los músculos que son los responsables de la respiración. Y si usted tiene comprometido a los músculos de la respiración, usted no puede tomar aire, no puede respirar. Teóricamente va a tener que fallecer. Sin embargo, lo que nosotros los médicos hacemos por esos pacientes en ese momento es ponerlo al paciente en ventilación mecánica. ¿Cuánto tiempo? De 2 semanas hasta 4 semanas. ¿Y por qué de 2 a 4 semanas? Porque en ese lapso el cuerpo termina de apagar esa respuesta de fabricación de anticuerpos y entonces el nervio que había sido pelado y que estaba inhabilitado comenzará su proceso de recuperación. Y ¿esto se hace con qué procedimiento de ventilación mencionó? Claro, lo ponemos al paciente en ventilador mecánico, ¿no? Y es la única manera de contrarrestar. Es la única manera. El problema. Doctor, en la imagen para que nos siga explicando. ¿Cómo no? Esta es la forma en la que afecta a nuestro organismo el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es decir, el anticuerpo que nosotros hemos fabricado para matar a la bacteria que nos provocaba la diarrea,
¿no? Después de los 7 días, lo que hace es ahora atacar al nervio. Y el nervio tiene esto que es la neurona, la parte central, y esto que es la capa externa, la capa protectora. Y lo que hace el anticuerpo es precisamente destruir esto que está acá, que es lo que está afuera, pero no lo mata. Entonces, por eso es que acá tenemos, por ejemplo, la capa externa destruida y el nervio deja de funcionar. Pero ojo, si recupera su capa externa, vuelve a funcionar. Y es por eso que los pacientes de Guillain-Barré deberían de recuperarse todos al 100%. ¿Al cabo de cuánto tiempo se recupera esta capa externa? Completamente al cabo de 1 año. ¿Y cómo se logra recuperar esa capa externa que usted menciona? Lo primero que tiene que ocurrir es que nuestro cuerpo deje de fabricar los anticuerpos para que no sigan destruyendo. Y lo siguiente es apoyar al organismo con la máquina ventiladora, colocarle inmunoglobulinas en la sangre para neutralizar los anticuerpos que queden por ahí, y el cuerpo hace lo demás. El cuerpo solito comienza a fabricar toda esta vaina de mielina que envuelve a la neurona, y poco a poco el paciente tiene que recuperar el 100% de su funcionalidad. Sin embargo, no es así. En el Perú, el 83% de peruanos sí recuperan el 100% de su funcionalidad. ¿Y por qué hay un porcentaje grande también, doctor, de que no se logra recuperar de este problema? ¿Por qué? Porque la demora. Porque nos demoramos mucho en darle atención al paciente, como acaba de ocurrir con el niño de Lambayeque. Es decir, se diagnostica, ya hemos dicho que en 5 días evoluciona rápidamente el cuadro, se diagnostica e inmediatamente tenemos que colocar inmunoglobulinas en la sangre del paciente. Esa inmunoglobulina, que vienen en ampollas, que son caras, cuesta 1.500 soles hasta 2.500 soles, y se necesitan muchas ampollas diarias. Se colocan en la sangre, va a buscar a ese anticuerpo que está dañando a la vaina de mielina y lo neutraliza. Entonces, ¿qué logró con eso? Detengo la destrucción de la vaina externa de la neurona. Entonces, cuanto antes yo actúe, voy a evitar que más neuronas se afecten y por tanto el periodo de recuperación es más corto. Pero si me demoro, como en el caso de ese niño de Lambayeque que diagnosticaron el caso, el paciente de un día a otro fue empeorando, deciden traerlo porque allá no había ventilación mecánica. ¿No tenían las condiciones necesarias para poder brindarle el tratamiento necesario a este paciente? No había las condiciones, y entonces por eso que al no haber ventilación mecánica, entonces deciden traerlo a Lima y en el camino fallece el paciente. Bueno, y es grave, doctor, porque lo que hace es poner a la luz cómo el sistema de salud de nuestro país es totalmente deficiente para poder solucionar problemas como este síndrome. Claro, grave porque no debería de sorprendernos, porque todos los años nosotros tenemos estos casos, de manera que deberíamos estar preparados. Y estos hospitales donde hay muchos de estos casos, que sobre todo es el norte del Perú, por el clima, ¿no? Por el clima, tienen que tener pues las inmunoglobulinas, los antibióticos, los especialistas, unidad de cuidados intensivos pediátricos, ventiladores mecánicos, todo eso que no hay, ¿no? Pero sin ir muy lejos, acá hay muchos hospitales que tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, el hospital de Puente Piedra, el hospital de Coyique, tienen muchas deficiencias para poder atender a estos pacientes. ¿Cómo es que, cuál es el germen más relacionado con el Guillain-Barré? El germen más relacionado con el Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni. Es una bacteria. ¿Cómo se adquiere esa bacteria? Es una bacteria que es un comensal que vive en los pollos. Entonces, también lo hemos encontrado en las aguas con las que se riegan las hortalizas y verduras de la costa. Que luego llegan a nuestras mesas y, por ejemplo, las lechugas o las verduras que no se lavan correctamente. Así es. También nos podría afectar. Por supuesto. Entonces, esas aguas servidas con las que se riegan estas hortalizas, estamos hablando de la cebolla china, estamos hablando de la lechuga, pero también de algunas frutas. La fresa, por ejemplo, son plantas chiquitas que entran en contacto con esa agua. Pero estamos hablando también de algunas hierbas, por ejemplo, aromatizantes, ¿no? Orégano, hierbabuena, hierba luisa y otras más que se utilizan en la comida del día a día. Pero además, volvemos a lo del pollo. Hay mucha relación entre el pollo y el Campylobacter jejuni. Por eso lo que nosotros recomendamos es que tiene que cocerse adecuada y correctamente cuando nosotros cocinamos pollo, cuando cocinamos las verduras, cuando consumimos las frutas. Es muy importante. La ministra reiteradamente habla del lavado de manos. La ministra reiteradamente habla de que lavemos adecuadamente las verduras. Bueno, yo le digo a la ministra, también necesitamos antibióticos, también necesitamos inmunoglobulinas, también necesitamos ventiladores. Nosotros ponemos nuestra parte, pero usted también haga su trabajo. Es un trabajo, bueno, la solución
está en ambas partes, ¿no? Nosotros como ciudadanos siguiendo las recomendaciones que usted Así nos es. brinda, pero también La autoridad. las autoridades, el gobierno. Doctor, ¿el síndrome es contagioso? Eso es una buena pregunta. El síndrome no es contagioso, tampoco es hereditario, tampoco es genético. De manera que esto es un síndrome aleatorio que le puede dar a usted o me puede dar a mí. Recuerde que la única condición para que le dé a usted o me dé a mí es que yo tenga previamente o una infección respiratoria o una enfermedad diarreica gastrointestinal. 1 de cada 100.000 de nosotros que tengamos esa infección va a ser un Guillain-Barré. Somos 30 millones de peruanos, por eso es que todos los años esperamos tener 300 casos al menos, y los tenemos. Pero uno piensa, a mí no me va a pasar, por las estadísticas que usted menciona, uno piensa que no le va a suceder, pero cualquier persona está predispuesta a que pueda tener este síndrome. Absolutamente cualquier persona puede tener este síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuáles son los factores? ¿Hay algunos factores de riesgo para que una persona específicamente pueda adquirir esta enfermedad? No, ningún factor le puede dar al más fuerte de los varones, ¿no? O de repente al más débil de los infantes o niños. Cierto es que la estadística dice que se ha visto más casos en varones jóvenes. Eso dice la estadística, pero en general esta enfermedad puede darle perfectamente a cualquier ciudadano de nuestra patria. Por eso es que tenemos que estar preparados. El problema es cuando tocan nuestras puertas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que evoluciona en solo 5 días. En 5 días usted ya está al borde de la muerte en ventilación mecánica y es cuando necesitamos mucho apoyo. Si vamos a un hospital o una posta cercana del domicilio donde nosotros vivimos y no hay esos elementos para que nos ayuden, recién entendemos que el sistema de salud no está haciendo su trabajo y no nos va a ayudar en el momento que más lo necesitamos. El problema es cuando tocan nuestras puertas, nuestra o la de una familia. Sí es una enfermedad autoinmune, grave, ¿no? Que acaba de dejarnos una lección, ahorita nada más, hace 4 meses, sí, por la epidemia, doctor, que hemos tenido. Tenemos aquí una figura en la que mostramos los casos de Guillain-Barré que se han presentado en lo que va del 2019 en las distintas regiones de nuestro país, ¿verdad? Así es. Acá tenemos, bueno, reiteramos, ¿no? Se desconoce exactamente lo que provoca, pero acá tenemos Piura, Junín, casos en Lambayeque, casos en La Libertad, muchos confirmados, incluso con fallecidos. Y los síntomas, habíamos dicho que, por ejemplo, la debilidad, que es muy característica, también la frecuencia cardíaca que aumenta y sube, la presión que aumenta y sube, pero básicamente, si usted quiere saber cómo reconocer a esta enfermedad, es esto, la debilidad y pérdida de la función muscular, que siempre va a empezar, ya sea en los 2 pies o en las 2 manos, y ojo, siempre bilateral. Me llega la consulta, doctor, solamente tengo adormecimiento y debilidad en esta mano, en esta no. Es muy poco probable que eso sea Guillain-Barré. Siempre es bilateral y siempre va en aumento. Es decir, si ayer tenía comprometidas las 2 manos, hoy tengo con toda seguridad los 2 antebrazos y probablemente los 2 brazos también. Si presentas estos síntomas a alguna de las personas, ¿cuál es el especialista en la salud al que debería acudir? Bueno, pues ahí puede ir, primero que es una emergencia, tiene que entrar por emergencia y ahí vamos a un conjunto de médicos, somos los que vamos a evaluar. El médico de emergencia, el médico internista, el neurólogo, el cardiólogo, todos nosotros de manera colegiada, nosotros evaluamos y vemos al paciente. Pero usted tiene un rol muy importante porque usted nos va a ayudar al diagnóstico temprano, debilidad. Si usted se está atorando con su saliva, es decir, siente que la saliva se está metiendo a la tráquea y le provoca tos, ¿no? Si usted además tiene dificultad para tomar aire, venga, para poder rápidamente evaluarla y rápidamente hacer el diagnóstico y rápidamente darle inmunoglobulinas antes que estos anticuerpos nuestros destruyan por completo nuestro sistema nervioso. Y si usted viene rápido, usted va a formar parte del 83% que se recuperan completamente al 100% y no va a formar parte de esa otra estadística que terminan con secuelas o fallecimientos. Doctor, en las últimas semanas han disminuido los casos de este síndrome de Guillain-Barré en nuestro país y esto significaría que
igual las personas tendrían que también prestar atención a todas las recomendaciones para prevenirla, ¿verdad? Para evitar que haya un rebrote de la epidemia. No, todo lo contrario. Lo que está ocurriendo en estos días es más bien un aumento, un rebrote de la enfermedad. Fíjese, en mayo y junio ocurrió una epidemia con un aumento en el número de casos porque estaba ocurriendo un periodo de transición del clima, que es lo que ahora estamos teniendo, un periodo de transición del clima, y por esa razón es que el número de casos está nuevamente en incremento. ¿Por qué hacemos este programa? Para alertarlo a usted a reconocer los síntomas, pero también para prevenir. Usted tiene que lavarse adecuadamente las manos, lavar adecuadamente las frutas y las verduras. Y si va a cocinar pollo, tiene que hacer una cocción completa y correcta. Muy bien, doctor. Hay que seguir entonces, tomar en cuenta las medidas de prevención que nos ha indicado el doctor Marco Almeri, como sabemos, especialista de la salud, cardiólogo clínico también. Y qué bueno que nos haya traído este tema, doctor, porque quizás damos la información demasiado tarde, ¿no? Así es. Cuando ya se aumentan los casos de muerte por este síndrome de Guillain-Barré, pero lo ideal es hacerlo con anticipación para prevenir. Exactamente, y es lo que estamos teniendo en estos momentos en el norte del Perú. Por eso hemos traído esa información. No pensar que no nos va a pasar, podría pasar a cualquiera. Mejor prevenir. Muy bien, doctor, por favor, cuéntenos, doctor, si nuestros amigos quieren ubicarlo, contactarse con usted, ¿de qué manera pueden hacerlo? El Facebook, ahí está. En el Facebook, ahí está. Número, sí. Le encontramos al doctor Marco Almeri como Marco Antonio Almeri Estrada en su cuenta de Facebook. A ver, por acá. O también a su teléfono, pueden llamarlo al 982 52 98 87. Doctor, muchísimas gracias. Interesante siempre la entrevista y todos los temas que nos trae aquí al programa. Esto fue A Diario Salud.